transmisión del programa Emprendimiento, Empresa y Democracia a través de Visión Global. Para comunicarse, comentarios, críticas, observaciones, dudas, a través de los tweets @Visión Global 1 y @Tomás Páez. Hoy pensábamos traer a un invitado de lujo, un invitado vinculado a las tecnologías, a la innovación, al desarrollo de las incubadoras de empresas de base tecnológica, etc. Pero por temas de cola y tiempo iba a ser muy difícil hacerlo, pero es que tenemos demasiado material en la mano. Hoy la Asamblea Nacional está discutiendo una nueva ley habilitante. Yo creo que al final los parlamentarios oficialistas no quieren trabajar. Este es el régimen que ha tenido la mayor cantidad de leyes habilitantes y ya tenemos los resultados a mano. Las reservas internacionales en el subsuelo, tenemos pocos recursos para abastecer el país. Tenemos el sector eléctrico que antes no tocaba la ciudad de Caracas, que lo sufrían Anzoátegui, Guayana, Mérida, Zulia, todo el país ya está llegando a Caracas. Tenemos zonas de Caracas en las que ha habido interrupciones de manera sistemática, con problemas de agua, y esto además genera problemas en las tuberías por las distintas intensidades y presiones con las que cuando llega el agua al hogar se siente en las tuberías, y eso va afectando toda la infraestructura nacional. Entonces no sé para qué quieren una ley habilitante si es para demostrar que son ineficientes al máximo, ¿no? Digamos, absolutamente ineficientes. Pero esa absoluta ineficiencia, de manera farisea, además intentan opacarla, ocultarla con una propaganda en la que desafortunadamente están utilizando los recursos de todos nosotros, es decir, los recursos del petróleo que nos pertenecen y los recursos de nuestros impuestos, los que pagamos al fisco, para agredir a la empresa. La campaña ha sido sistemática. Ahora, cada no sé cuántos minutos usted escucha en radio y televisión que los responsables del desabastecimiento son los empresarios, es decir, los empresarios y los trabajadores, que los responsables de la situación son las empresas, que los responsables del incremento en los precios, y no son capaces de asumir el error gravísimo que ha cometido este gobierno de manera sistemática desde las primeras 46 leyes en el año 2001 hasta este momento, un marco legal que impide hacer cosas, ¿no? Han hecho como 6 modificaciones del marco legal de las divisas, y ahí está el mercado y el innombrable anda por cifras que superan, pero de largo, la cifra oficial, y ya obviamente está en puertas, no hay escapatoria a una nueva devaluación. Eso no se necesita mucho conocimiento para saber que la devaluación ya la tenemos encima. La discusión es en cuánto se va a devaluar y en cuánto está dispuesto a devaluar el gobierno. Pero no obstante ello, no obstante que han sido políticas ineficientes que han construido la menor cantidad de viviendas en la historia de Venezuela. El promedio está en 33.000 viviendas, y el gobierno, cualquiera de los gobiernos de la democracia, construía no menos de 66.000 viviendas. Que tenemos un sector eléctrico que lo que ha hecho es deteriorarse de manera sistemática, un suministro de agua cada vez más ineficiente, una infraestructura cada vez más ineficiente, y ya se comienza a sentir la velocidad de la red internet afectando de manera grave, no solamente el trabajo de los individuos, sino el trabajo de las organizaciones, cuando en este momento se necesita precisamente más ancho de banda, más velocidad para la transmisión de información. Pero además uno no sabe para qué quiere la ley habilitante, porque han tenido todo el poder, y fíjense la situación de las empresas de Guayana, que están en una situación caótica,
O la situación de PDVSA, no sabemos exactamente, porque la opacidad de la información de PDVSA impide saber con exactitud en qué situación se encuentra. Hay gente que habla de que tienen 120.000 trabajadores, hay otros que dicen que PDVSA ya tiene 170.000 trabajadores, los 110 o 120.000 fijos, los 20.000 algo así subcontratados, más las personas que están en las otras. No lo sabemos, pero sí le pediríamos a PDVSA, que es nuestra empresa, sobre la que deberíamos tener información todos los días, porque es nuestra empresa, no es de un ministro en particular o de un régimen en particular, es de todos los venezolanos. Deberíamos tener información pública sobre la situación de PDVSA, pero sí sabemos que la producción está disminuyendo y está aumentando el número de trabajadores. En consecuencia, tenemos una situación caótica allí. Pero es que además veamos las empresas del Estado, veamos la situación de Agroisleña, o veamos la situación de Lácteos Los Andes, o veamos la situación de Benepal, de empresas que supuestamente iban a producir, pero por ahí está el resultado final que definitivamente lo que hace es restarle recursos del bolsillo a los venezolanos para derivarlos hacia fines personales. Es decir, es la mayor de las privatizaciones de este gobierno. Todo a manos de un partido, todo a manos de un conjunto de personas, la nomenclatura, los enchufados que juegan con los recursos, se los distribuyen entre ellos mismos. Ahora, en este contexto, tenemos empresarios que siguen invirtiendo, apostando a que en algún momento las aguas de la decencia retornarán al país, apostando a crecer, apostando a mantener empleo, apostando incluso a crear empleo. Aquí hay empresas que están invirtiendo para crecer, a sabiendas de que corren un enorme riesgo de que mañana perfectamente puede ser expropiada sin razón alguna, sin motivo alguno, cualquiera vale. Cualquier pretexto, porque las leyes son muy laxas, las leyes son muy ambiguas y permiten cualquier decisión de cualquier funcionario de turno que permite quitar tierra, invadir fincas, expropiar empresas, etcétera, etcétera. Pero aún así hay empresarios, y por eso decimos que el empresario es la semilla de la democracia, empresarios que creen en la autonomía, que están convencidos de que la única posibilidad que tiene un país de crecer es creando empresa, es creando riqueza, y esos son además los que pagan los impuestos que el gobierno utiliza para atacar a la empresa, para decir que el culpable es el otro. Además, este gobierno es tan fariseo que es, y el régimen y el modelo es tan fariseo que siempre busca culpar al otro de los males que ellos mismos generan. Culpan de la falta de vivienda algo que ellos controlan el cemento, controlan las cabillas, controlan los precios en el mercado, ejercen un control, y sin embargo usted no consigue cemento, además el cemento no está saliendo de buena calidad, etc. Entonces, además, con todos esos controles para producir menos, quiero resaltar esto porque de aprobarse una ley habilitante que otorgue más poderes, ya sabemos lo que va a ocurrir. Igual que si el Estado le mete las manos a la empresa, a la única empresa de papel que queda, ya sabemos lo que va a ocurrir, ya sabemos lo que viene, porque el socialismo de inspiración marxista es escasez y prostitución. Pero es que además ahorita están buscando achacar la responsabilidad al empresario, y para eso han inventado la sociedad del sapeo, que es llame usted y denuncie. Pero además denuncie sin prueba, porque usted puede denunciar, y qué bueno que se puede denunciar casos, pero que usted puede denunciar sobre base cierta, y que además el denunciado tenga derecho a la defensa, porque de eso se trata la democracia, no solamente de acusar sino de que esa acusación tenga fundamento y haya mecanismos por los cuales el acusado pueda defenderse ante y frente al acusador. Aquí lo que se está levantando es toda, para esconder la enorme ineficiencia que tenemos. Solamente hay que ver las calles. Aquí deberían los consejos municipales y las alcaldías pagarle a los choferes de taxi y a los dueños de automóviles por manejar en las calles nuestras, ¿no? Dignas de un safari, por la huecamentación que hay, porque las tanquillas de los servicios públicos, agua, teléfono, están realmente, bueno, porque ha desaparecido una palabra, un término crucial que es el mantenimiento, y eso genera consecuencias como lo hemos
visto en el sector eléctrico, como lo hemos visto en la infraestructura vial, como lo estamos viviendo en el sector salud, que está en el subsuelo. Digamos, la situación del sector salud, a pesar de que se prometen nuevos hospitales, nuevas clínicas, solamente basta ver la experiencia de Montalbán con 2 o 3 reintentos por construir hospitales que luego se vuelven a paralizar. Digamos, esto es un eterno y pareciera que los recursos se consumen, se pierden en la vía antes incluso de colocar el primer bloque o solamente después de haber colocado los primeros bloques. En ese contexto, que no es nada fácil, que desestimula al más arriesgado de los inversionistas, sin embargo, el empresario venezolano ese que lleva muchos años viviendo esta asfixia y este cerco de empresa, ha logrado y decide mantenerse, decide maniobrar de manera tal de poder sobrevivir, de poder pasar esta tormenta, esta pesadilla que se ha instalado en el país para poder mantener las posibilidades de desarrollo futuro de Venezuela. No estamos hablando de tontería, es decir, el hecho de que haya desaparecido entre 10-12% del parque empresarial y el hecho de que haya desaparecido el 40% del parque industrial, no solamente nos está generando problemas en el presente. Fíjense que ya el tema económico ha desplazado en las encuestas al tema de la seguridad, porque el tema económico es inflación, no alcanzan los recursos de los venezolanos para comprar nada y la inflación es el peor de los impuestos a los pobres, a aquellos que perciben el salario más reducido, porque tienen que destinar un grueso de ese salario a comprar. En ese contexto, repito, el empresario venezolano de inflación, de costos crecientes, además de controles excesivos, de nuevas leyes que le van quitando, es meterle la mano en el bolsillo al empresario por la vía de la ley A, la ley B, la ley C, la ley del deporte, la ley de la... Digamos, llega el momento en el que el empresario además financia todo y financia además para que luego con esos recursos se agreda al empresario, se le diga que él es el responsable, se lo acuse de acaparador, se lo acuse de especulador. La verdad que es un sinsentido tener un gobierno que ataca la base que crea riqueza, la base que crea empleo, la base que crea cohesión social y la base que crea democracia, la base que crea autonomía, la base que crea calidad de vida. No es posible construir un país con calidad de vida al margen de la empresa. Usted necesita empresas para construir el país, y eso es lo que afortunadamente muchos empresarios han logrado, tragando fuerte, sufriendo mucho, están pasando una situación difícil, tratando de sobrevivir en unas condiciones realmente hostiles en un desierto, ¿no? Como decía en algún momento, no recuerdo ahorita el autor, decía que si usted instala el socialismo de inspiración marxista en el desierto, hasta la arena va a escasear. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Hacer el mercado de Venezuela es un safari, es ponerse en contacto vía teléfono y mensajitos para saber. Los venezolanos se han montado un escáner. Cuando un venezolano está saliendo de un supermercado, pasa cerca, escanea la bolsa a ver qué es lo que lleva, a ver si hay allí los productos que están escaseando en el mercado, que cada vez, por cierto, son más, y algunos escasean con algunos productos tienen carácter estratégico. Estamos viendo en algunos sectores ya debilidades mayores que prometen escasez en nuevos sectores de la actividad económica, porque el cerco ha sido, ha sido asfixiante, es un cerco que aniquila la capacidad de... En este marco de políticas en donde la propiedad privada está en duda, en donde se privilegia un supuesto colectivo que no es tal colectivo, sino es propiedad del Estado, este modelo en el que pretende confrontar el Estado democrático con el Estado comunal, es poco proclive al desarrollo de la innovación y la creatividad. La creatividad que se desarrolla es la de la sobrevivencia, cómo tratar de pasar esta pesadilla en las mejores circunstancias
circunstancias, sufriendo la menor cantidad de daños posible, pero con dificultades. Es decir, el tema de la innovación, que requiere instituciones, que requiere investigación, que requiere capital y talento humano, que requiere mecanismos y contextos apropiados que lo faciliten, laboratorios, etcétera, fácil acceso al conocimiento, acceso a las publicaciones en todo el mundo, acceso a los mercados globales. Eso está hoy, se hace con mucha dificultad o no se hace del todo en Venezuela. Y eso, por supuesto, entorpece la investigación, entorpece el desarrollo. Datos que pueden servir, que pueden resultar útiles. Ha descendido la investigación en Venezuela en más del 40%, parte importante del más de 1 millón de venezolanos que está afuera son muchachos egresados de las universidades, egresados de centros de investigación, que tienen como un enorme potencial, que están trabajando hoy en muchas empresas en Europa, en Estados Unidos y en países próximos. Tenemos el caso de Colombia, cómo todo ese talento humano está haciendo una contribución decisiva al desarrollo de la industria petrolera colombiana, o en Canadá está ocurriendo lo mismo. Cómo ese capital humano, ese talento humano del que está dotado el país y que debió haber aprovechado en el momento de mayor cantidad de recursos, de mayor cantidad de ingresos que ha tenido el país en la historia en su historia republicana, como en lugar de aprovecharlo, el país no solamente lo desaprovecha, sino que lo desecha. Como decía, creo que era el presidente de la Asamblea, decía: si a usted no le gusta esto, váyase del país. Eso mismo decía Mugabe, el presidente de Zimbabue: si a usted no le gusta esto, ahórquese. Digamos, en lugar de entender que necesitamos una sociedad plural, que el desacuerdo es además parte importante del reconocimiento del otro, parte importante de la creación de conocimiento, el hecho de que existan muchos puntos de vista, en lugar de ser una desventaja, es una enorme ventaja para el país, es la fuente generadora de conocimiento. Y esa es una pieza fundamental, una piedra, un componente clave del proceso de innovación. Pero la innovación necesita otras cosas, necesita el reconocimiento de la propiedad. Entonces hay instituciones que son, y personas que son alérgicas a la propiedad privada. Creo que el presidente del INDEPAVES en algún momento, cuando fue ministro, decía que la propiedad había que desaparecerla. Y creo que esa fue parte de la discusión que se generó entre el que era ministro en ese momento, hace unos cuantos años, en el Ministerio de Industria, en aquel momento Ministerio de Industria, y el señor Samán, cuando estaba en México en una reunión de propiedad intelectual. Sin propiedad, sin el reconocimiento de esa inversión y de esa creación, va a ser muy difícil que nosotros impulsemos la innovación tecnológica e impulsemos empresas capaces de competir en el escenario global. Y cada día que se ensancha, cada día que pasa, se ensancha la brecha si no logramos trazar políticas que reviertan la situación que hoy nos ha tocado sufrir, que es un conjunto de políticas que desestimulan la inversión, desestimulan la empresa, desestimulan la innovación, pero que además desestimulan incluso la formación de talento humano. El cerco que el régimen ha tendido a la educación y la pretensión de convertir a la educación en un instrumento de ideologización es lo que explica que Venezuela hoy ocupe los últimos lugares en el reporte mundial de competitividad. En lugar de subir, como ha hecho Perú, que subió 20 puestos, o en lugar de subir, como lo ha hecho Chile, que pasó al puesto 35, nosotros estamos hoy en la parte baja, en la parte más baja del reporte, que incluye a 148 países, y en Latinoamérica estamos solo por arriba de Haití. Es decir, que ya países como Ecuador, Perú, por supuesto, Colombia, la propia Argentina, con todo el problema y los descensos que ha experimentado, sin embargo están muy por arriba, pero muy por arriba en la escala de competitividad global. Y eso se explica, entre otros factores, por la debilidad en el tema de la innovación, en el tema de la creación, en el tema de la investigación.
Y en el tema de la formación de talento humano, el cerco de las universidades es tal, no solamente los jóvenes que se van y en algunas carreras se van de manera completa, por ejemplo en el área de la medicina es muy preocupante la situación. Nosotros tenemos allí la necesidad de revertir con rapidez esto, porque cada día que pasa se multiplica exponencialmente el daño que se le causa, las heridas profundas que se le está dejando a este país y que además le está restando posibilidades de continuar adelante en las mejores condiciones. Es decir, hemos desaprovechado una oportunidad de oro y la hemos convertido además en una cosa tremendamente nefasta. Y se puede constatar en salud, se puede constatar en vivienda, se puede constatar en producción científica, se puede constatar en empresas, se puede constatar en infraestructura física, en generación de electricidad, en producción de alimentos, en empresas, en independencia alimentaria. Cada vez somos más dependientes de las importaciones de terceros países, y no tengo nada en contra del comercio global, sino que aquí tenemos un potencial que estamos desaprovechando. Sin embargo, repito, los empresarios en este contexto nefasto, sin embargo allí siguen produciendo, sin embargo allí siguen invirtiendo. Más bien el gobierno debería estar contento y agradecido, y la campaña debería ser que estos señores empresarios no solamente producen, sino que además son unos héroes, producen en condiciones muy adversas, en condiciones en las que todo está dirigido en contra de él. Cuando me refiero al empresario, estoy pensando en el empresario formal e informal, e incluso empresarios que todavía son capaces de invertir en innovación, en generar nuevos productos, en ofrecer nuevos servicios al mercado nacional e internacional. Esos empresarios, en lugar de perder, invertir esos recursos de todos nosotros en algo que además en lo que no creemos, porque el 80% del empleo lo genera la empresa privada, y gracias a Dios tenemos esas empresas produciendo y tenemos esas empresas generando productos y servicios y pagando impuestos. Lo que debería hacer el gobierno en todo caso es más bien lo opuesto, es agradecerle a los empresarios, agradecerle a los trabajadores el esfuerzo que están haciendo en contra de ese contexto adverso, digamos, a pesar de ese contexto adverso, para seguir creando riqueza, para evitar hambrunas, para evitar escasez, que es lo que el gobierno está logrando. El gobierno ha sido el promotor de la escasez en Venezuela. Vamos a tener problemas graves en Sidor, vamos a tener problemas, y eso no tiene que ver con los trabajadores ni los sindicatos, eso tiene que ver con una forma de concebir la empresa y una forma de trabajar Entonces tenemos un reto por delante enorme, que es producir innovación, empresas competitivas que agreguen valor, que sean consideradas en el mundo como empresas competidoras, como empresas creadoras de valor, creadoras de riqueza. Lo estamos haciendo. Hay muchos empresarios que lo están haciendo, y empresarios incluso que se están internacionalizando en este momento, buscando fuentes y generando buscando fuentes de recursos, pero además generando fuentes de recursos en el país, potenciando la presencia nacional, potenciando el talento humano con el que dispone el país, y que hay que aprovecharlo y no desecharlo, que es lo que ha hecho el gobierno. En consecuencia, es un llamado a todo el país a reivindicar, a ensalzar, a exaltar el papel del empresario y del trabajador en la creación de riqueza, productos y distribución de los mismos a todos los venezolanos. Nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias.